Bueno, el otro tema, más que no sé la palabra, pero bueno, es interacción farmacológica. ¿Sí? ¿Qué es una interacción farmacológica? Es la modificación del efecto de un fármaco causado por la administración conjunta de otro o de otros fármacos. ¿Sí? Y esa administración puede ser antes del primer fármaco, después del segundo fármaco, los dos concomitantemente. ¿Sí? Entonces, la modificación del efecto de un fármaco y que tiene mucha relevancia debido a el gran consumo que hay de medicamentos. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de una interacción farmacológica? Un efecto favorable, que es lo que buscamos, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión arterial, para que baje esa maldita hipertensión que con un solo medicamento no baja, que baje con 2, 3, 4 fármacos. Para el tratamiento de la tuberculosis, para el tratamiento de la lepra, que utilizamos varios antibióticos, para el tratamiento del colesterol, del azúcar, tratamiento de patologías reumáticas, reumatológicas. No sé si alguno tiene alguna patología reumatológica, pero el que tiene o sabe, conoce, debe saber que se utilizan 3, 4 fármacos para que tratamiento de la artritis reumatoidea. Y obviamente que también se puede esperar de esa interacción efectos desfavorables, ¿sí? Con la aparición de efectos adversos que uno no lo quiere. Pero lamentablemente, cuando uno administra un determinado medicamento, siempre, recuerden ustedes esto, siempre, este, no solamente va a tener un efecto, una determinada eficacia, sino también se corre el riesgo de que tenga un efecto adverso. Cualquier medicamento que se consuma. El único medicamento que no causa daño es el que no se consume, ¿sí? O sea, cualquiera te puede causar un daño. Diría por ahí, cuando preguntamos, ¿el agua? Sí, el agua, pero toma más de 2 litros, 3 litros, ¿qué haces? Te vas y te orinas todo, ¿sí? Te vas cada rato al baño, así que hay que tenerlo también en cuenta eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué suceden o pueden llegar a suceder estas interacciones? Lo más importante hoy en día es debido a la politerapia y polifarmacia, ¿sí? A la politerapia, porque el paciente consume medicamentos, las personas consumen medicamentos. Cambió tanto la accesibilidad que todos queremos estar bien para lo que sea, para lo que se viene. Entonces, no podemos dormir, están los famosos benzodiazepinas, estamos un poquito bajoneados, están los antidepresivos, estamos un poquito sin ganas, están los multivitamínicos que no sirven para nada en muchísimas ocasiones, pero bueno, consumimos como nada. No dolió un poquito porque nos torcimos, ya están los AINES, están los corticoides para bajar la inflamación y así un montón de medicamentos. Si uno va a la farmacia, o en algunos casos, en algunos kioscos, y consigue, porque todo, de todo hay. O por ahí se levantó con una especie de pesadez, anoche tomó una cervecita de más, estaba jugando un partido de fútbol, un pádel, lo que sea, y está un poquito listo, se tomó una cervecita, entonces una hepatalgina o cualquiera. Y la polifarmacia justamente es otro agregado de los laboratorios que hacen que existan preparados comerciales que contienen 2 o más principios activos a dosis fijas y que esos preparados realmente son contados con las manos. Habrá 10 a lo sumo, con la misma cantidad de dedos de la mano, que tienen realmente un estudio que 2 más 2 realmente es igual a 4, ¿sí? Que mostraron una eficacia. Pero la mayoría son inventos. Y muchas veces también cuando existe un medicamento que está perdiendo en venta, que no se está vendiendo como se vendía antes, entonces lo asocian a otros medicamentos para que se vuelva a vender y que tenga ganancia de vuelta. Esa polifarmacia realmente es impresionante. Y respecto a las vitaminas, para que no dejarlo así nomás como un efecto, muchísimo, si uno se pone a analizar esos 20 componentes que tienen, 16 componentes que tienen, van a ver, si ustedes se ponen a indagar, que la dosis de una determinada sustancia, supongamos, del hierro, supongamos el ácido fólico, es la única que tiene una dosis
efectiva. El resto son subdosis agregados que no aportan nada. Pero bueno, lamentablemente existe algo que se llama efecto placebo y que cuando alguien realiza algo que teóricamente le va a hacer bien, tiene ese efecto deseado, ¿sí? Entonces, si uno dice, yo tomo esto y me va a causar un efecto, una mejoría, listo, y le causa una mejoría. Y a veces eso depende de cada uno, obviamente. Ese efecto placebo depende de cada uno. Y muchas veces se entiende mal también y se da una sustancia, o mejor dicho, un profesional prescribe una sustancia en vez de otra para tener ese efecto placebo, pero a veces se prescribe mal con esa intención. Pero bueno, esa es otra cosa que podrían agregar a su glosario, efecto placebo, que es lo mismo que politerapia, polifarmacia. Todos son conceptos que ustedes lo pueden ir agregando. Y ocurre porque existe un consumo exagerado, porque sí, no, hoy me levanté arrugada, no puedo tener esto, entonces mañana colágeno, ¿sí? No, hoy quiero estar feliz, quiero sonreír todo el día. Bueno, también le dan un psicofármaco para que sonría todo el día, para que esté eufórica todo el día. No tengo que manejar 8 horas, me tengo que ir hasta Buenos Aires, qué sé yo, me tengo que ir hasta Monte Caseros, hasta Santa Fe, me tengo que ir hasta Santa Fe, voy a tomar mi Red Bull, cualquier cosa, pero bueno, recuerden ustedes que lo más importante de las interacciones que pueden haber a diferente nivel de todo lo que hablamos de farmacocinética, ya sea a nivel de la absorción, de la distribución, del metabolismo y excreción, lo más importante es a nivel de metabolismo, ¿sí? Por la importancia que tiene el hígado, ¿sí? La importancia que tiene el hígado, por las enzimas hepáticas que hay a nivel del hígado y que uno el daño que le puede ocasionar y que hay variabilidad entre diferentes personas. Todos somos diferentes. La genética de una persona es totalmente diferente a la genética de otra persona. Recuerden ustedes. Y existe una población más sensible, obviamente, los ancianos o adultos mayores, ¿sí? Los que están polimedicados, los que tienen alguna enfermedad, que son medianamente jóvenes, tienen una enfermedad ya a nivel hepático, renal, o alguna cardiopatía, llámese una insuficiencia, tuvo un infarto o una arritmia cardíaca, cualquiera de ellos, o en aquellos que tienen patologías graves que no toleren un descenso en la dosis del medicamento. Lamentablemente, supongamos si te tiene que dar para una artritis reumatoidea o un lupus eritematoso, le tienen que dar una dosis de 80 o 120 miligramos de un corticoide en vez de darle dosis de 2 miligramos. Fíjense la variante que hay. Uno puede tomar 2 miligramos, 4 miligramos, pero no, le tiene que dar 80, 120 miligramos debido a esa patología grave, obviamente mayor dosis, mayor interacciones. Entonces, eso también hay que tenerlo presente siempre, o pacientes que tienen otra patología que después vamos a ir viendo, que son frecuentes. Ustedes mismos van a ver cuando vayan a partir de este lunes en su práctica. Y si indagan, van a ver a muchas personas que tienen algún tipo de patología. Algunos te cuentan, otros no te cuentan. Pero ahí está la sapiencia de ustedes en saber buscar, en perder la timidez y, por ejemplo, tomar la presión. No cuesta nada tomar la presión, llevar un tensiómetro, practicar ahí, tomar 1000 veces la presión a todos. Este, si pueden medir el azúcar, la glucemia, porque nadie es diabético hasta que se lo diagnostica. Y mucha gente son diabéticos, solamente que su glucemia no es tan elevada y hace que no se manifieste clínicamente. Pero muchísima gente maneja un azúcar de 200, 300 y no tiene manifestaciones clínicas hasta que llegan a 500, 800 o 1000 de glucemia. Otro tema. Factores obviamente relacionados al paciente, el género, ¿sí? No es lo mismo el hombre que la mujer. La mujer tiene muchas particularidades diferentes al hombre. Sí, se quieren parecer en muchas situaciones y sí, está perfecto, pero no es lo mismo el intestino, no es lo mismo la cabeza, no es lo mismo el hígado. Existen enzimas que tiene uno que no tiene el otro. Habrán visto ustedes, la mayoría de las mujeres, no les digo a la que tienen ya una experiencia bastante vasta en cuanto al consumo de alcohol,
pero la mayoría de las mujeres rápidamente cuando consumen cualquier alcohol, enseguida le duele la cabeza, enseguida le marea. ¿Sí? Hay mucha diferencia. El estado hormonal también es importante, esa gran concentración de estrógenos. Y acá veamos un ejemplo concreto respecto a un medicamento, la cisaprida y la aparición de arritmias cardíacas. Por ejemplo, cisaprida es un medicamento que altera a nivel cardíaco, actúa sobre el ritmo cardíaco, pero que puede causar arritmias cuando se dan dosis altas a pacientes con un corazón normal. Pero ¿qué pasa? Puede haber que en dosis normal causen arritmias cardíacas. ¿Cómo puede ser si le estoy dando dosis baja a la cisaprida, a ese medicamento? Y bueno, justamente debido a que ese paciente está tomando antibióticos del grupo de los macrólidos. Estaba tomando antibióticos, acitromicina, claritromicina, y que inhiben a una enzima, la CYP3A4. Entonces, esa enzima es la encargada de metabolizar a la cisaprida. Entonces, nosotros al dar un antibiótico, porque tiene una faringitis, una otitis o una neumonía o lo que sea, le dimos este antibiótico, entonces se metaboliza, mejor dicho, inhibe el metabolismo de la cisaprida, entonces aumenta su concentración, la dosis alta como mismo, y causa arritmias cardíacas. ¿Eh? Ese es un ejemplo claro de este tipo de interacciones. ¿Dónde pueden ocurrir las interacciones farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas? Hoy hablamos de farmacocinética, ¿sí? Entonces, farmacocinética, recuerden ustedes, a nivel de la absorción, distribución, metabolismo, excreción. Las farmacéuticas son las previas, las que se prepara, ¿sí? Antes de administrar el medicamento. Y las farmacodinámicas, que es el tema de la clase que viene, es a nivel del efecto farmacológico, de la acción farmacológica, que también vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, las farmacéuticas, que son cuando se prepara una determinada sustancia fuera del paciente, ¿eh? Se prepara por vía intravenosa, en una jeringa, una botella, y se combinan varios fármacos, como por ejemplo la penicilina más la gentamicina, que forman un precipitado insoluble, la ciprofloxacina, que es otro antibiótico, con cualquiera de estas sustancias, o el bicarbonato de sodio con la dopamina. Entonces son preparaciones previas antes de ser administrados y que tiene que saber el enfermero antes de administrar al paciente. La farmacocinética, como dijimos, en cualquiera de los pasos de la farmacocinética, y la farmacodinámica, que lo separamos es a nivel del receptor, que es el lugar donde se va a unir específicamente para cumplir su acción farmacológica los fármacos, los medicamentos, y a nivel de los resultados o efectos farmacológicos. ¿Qué pueden causar? Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, alteran la motilidad. Lo hacen una motilidad más rápida, lo hacen una motilidad más lenta. Pueden alterar el pH, ¿sí? Entonces se le da una sustancia que inhibe el pH y eso hace que no se absorban sustancias que necesitan del pH ácido. Así que es importante el pH y la motilidad. Algunas sustancias como por ejemplo que contienen vitaminas, ahí está justamente hablando de vitaminas que contienen calcio, magnesio, aluminio, pueden formar lo que se llaman quelatos, puede ser otro término que ustedes pueden buscar y saber qué es lo que es la quelación, con antibióticos como las tetraciclinas, que forman un compuesto insoluble que no se absorbe a nivel gastrointestinal y obviamente no se absorben. Otros casos de, por ejemplo, el carbón activado con la aspirina, antiácidos con la ciprofloxacina o el hierro con bifosfonato quinolonas. No me quiero detener para explicarle cada uno de ellos porque si no vamos a perder tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer por ahí si tiene que tomar 2 o 3 fármacos? Evitar esas interacciones, esas posibles interacciones. Recuerden que son posibles interacciones, no significa que siempre se van a dar, son posibles. Entonces, evitar administrando los fármacos un intervalo de tiempo de 2 o 3 horas. ¿Sí? Entonces, uno lo toma a las 8, el otro lo toma a las 10, el otro lo tomó a las 11, tratando de evitar. Un ejemplo que simplemente para que lo tengan presente son el tema de los anticonceptivos y los antibióticos. Generalmente los antibióticos que tienen un amplio espectro,
¿Qué pasa con los antibióticos cuando uno toma? No solamente va a ir a actuar, como yo le dije, en el lugar donde uno quiere que actúe, por ejemplo, a nivel de la garganta, a nivel del oído, a nivel de los pulmones, causando destrucción de la bacteria que está causando daño, sino que también afecta la flora intestinal. Nosotros cuando damos un antibiótico, cualquiera de ellos, que tiene un efecto importante, de amplio espectro, afecta la flora intestinal. ¿Y qué pasa con los anticonceptivos? Entonces, los anticonceptivos, una vez que ingresan, los estrógenos se conjugan con ácido glucurónico y sulfato en el hígado. Luego estos se eliminan por la bilis en intestino. En intestino necesitan de las bacterias intestinales y nosotros al dar el antibiótico alteramos estas bacterias intestinales, lo destruimos. Entonces, al no tener esto, no se van a hidrolizar los conjugados, no se van a volver a absorber y cumplir su función de anticonceptivos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa interacción que a veces uno no tiene en cuenta? Justamente es el embarazo. A nivel de transporte y la distribución, el principal mecanismo, como yo le dije, de interacción era como eran la unión de proteínas plasmáticas. Recuerden eso, ¿sí? Unión a proteínas plasmáticas. Cuando uno tiene mayor afinidad, un 80-90%, no deja que el otro se una a la albúmina. Entonces queda más fármaco libre y ese fármaco libre va a tener obviamente mayor acción farmacológica. A nivel del metabolismo, y acá tenemos dos puntos fundamentales: inducción enzimática o inhibición enzimática. Otro concepto que ustedes lo pueden incorporar a su glosario. La inducción enzimática es cuando uno, justamente como su nombre lo dice, va a hacer que se aumente el número de enzimas para que se metabolice. Y esa inducción puede ser no solamente para el mismo fármaco, sino también para otros fármacos. Entonces, al aumentar el metabolismo de otro fármaco, va a disminuir obviamente su concentración plasmática, por lo tanto va a disminuir su eficacia. ¿Sí? Es un fenómeno, no es tan rápido, pero requiere algún tiempo importante. Entonces hay que tener en cuenta la inducción enzimática y por lo cual por ahí el paciente dice, no, el medicamento que usted me dio no me causó ningún efecto farmacológico. ¿Pero por qué? Porque el paciente ya viene tomando ya el inductor, fármaco inductor, y uno le dio un medicamento, no le causó ningún efecto. Aquí tenemos algunos ejemplos para que vayan recordando, donde están, estos son generalmente anticonvulsivantes, se le da para el paciente epiléptico, y tenemos también el alcohol en la ingesta crónica. El alcohol se comporta de dos maneras, si es una ingesta aguda, una ingesta crónica. En la ingesta crónica, ¿sí?, se comporta como inductor enzimático, al igual que el tabaco. Gente que fuma mucho también tiene efecto de inductor enzimático. Estos son antibióticos. Rifampicina, grisofulvina, un antimicótico. Y después el otro efecto, la inhibición. También es importante la inhibición, se inhibe el metabolismo entonces de otro fármaco, aparte de su mismo fármaco, también de otro fármaco, va a aumentar la concentración plasmática y va a aumentar el riesgo de toxicidad. Sí son las manifestaciones, son más inmediatas. Dentro de esos inhibidores tenemos antibióticos, eritromicina, ciprofloxacina, un antimicótico, ketoconazol, el alcohol en la ingesta aguda, y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno va de parranda un fin de semana y combina con algunos psicofármacos, como son la benzodiazepina, porque eso inhiben, obviamente, y al poco tiempo la benzodiazepina hace su efecto, que en un principio causa una estimulación, luego te deprime y te causa sueño, y las consecuencias, obviamente, de esa depresión. Entonces hay que tener en cuenta el alcohol en la ingesta aguda. Y después también se menciona el jugo de pomelo, que es importante en algunas situaciones, pero fundamentalmente con la ciclosporina, que es un fármaco que se utiliza como inmunosupresor en paciente que ha sido trasplantado. Simplemente para que lo tengan en cuenta. A nivel de la excreción, tenemos un grupo de fármacos que son inhibidores de la anidrasa carbónica y los bicarbonatos de sodio que alteran el pH renal, al igual que a nivel de la absorción se puede afectar el pH, también en la excreción, ¿sí? Y de esa manera
se altera el pH y hay fármacos que no se absorben, no se eliminan, mejor dicho. Y después tenemos otro que es el Probenecid, que compite con el transportador, pero por transporte activo, ¿sí? Y que en algunos casos se da justamente este fármaco para que un determinado antibiótico dure más tiempo en plano. Ya vamos terminando. Interacciones farmacodinámicas, que en farmacodinámica van a estudiar bien la semana que viene, es a nivel del efecto de dos o tres fármacos. Un ejemplo que siempre le damos a ustedes, y es pregunta de examen muchas veces, es el efecto de sinergismo entre un anestésico y el vasoconstrictor. Entonces ustedes tienen que saber en qué se suman los dos, por qué se asocian los dos, qué le aporta el anestésico al vasoconstrictor o qué le aporta el vasoconstrictor al anestésico. ¿Sí? Entonces eso es de suma, pero también puede ser lo contrario, un efecto antagónico, como por ejemplo sea el paciente que está intoxicado con benzodiazepina, como el diazepam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, cualquiera de ellos, y se da otro fármaco se llama flumazenil. O en el caso de los opioides, morfina, heroína, que sea naloxona. Esos son específicos entonces en pacientes que se intoxican con esas sustancias. Entonces, efecto de suma, sinergismo y efecto antagónico. Esos efectos pueden ser directos o indirectos. ¿Qué significa eso? Que son directos cuando dos fármacos actúan en el mismo mecanismo, con el mismo mecanismo de acción. Y ese efecto de acción directa, a veces no aumenta la eficacia, sí aumenta los efectos tóxicos. Es por eso que no se debe dar dos fármacos que actúen por el mismo mecanismo de acción. Un ejemplo claro es el ibuprofeno por vía oral y el diclofenac por vía parenteral. ¿Por qué? Porque le dolía demasiado la lumbalgia, el dolor de espalda o el dolor de nuca o el dolor de brazo, lo que sea, era demasiado intenso, entonces le dieron por lo ibuprofeno por vía oral y diclofenac por vía parenteral. No se debe dar porque tienen el mismo mecanismo de acción. Se deben dar cuando tienen diferentes mecanismos de acción. Eso van a aprender bien en farmacodinámica en la próxima clase. Y son más relevantes obviamente a nivel del sistema nervioso central porque causan depresión cuando se juntan los opiáceos con el alcohol, con los hipnóticos, o a nivel cardiovascular en aquellos que pueden alterar la conductibilidad o la contractilidad, ¿sí? Y puede llegar a causar un infarto o una insuficiencia cardíaca. Las indirectas son las que no tienen el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Pero generalmente pueden causar más bien efectos tóxicos que efectos beneficiosos. Entonces, dentro de esas acciones indirectas, por ejemplo, tenemos los anticoagulantes con los AINES que pueden causar riesgo de hemorragia digestiva. También los AINES con corticoides que pueden causar riesgo de hemorragia digestiva. Ya vamos a ver después el mecanismo de acción de cada uno de ellos y de qué manera pueden causar aumento del riesgo de hemorragia digestiva. Y también los AINES con antihipertensivos, porque estos van a inhibir una sustancia que se llaman prostaglandinas y de esa manera van a causar disminución de los efectos de los antihipertensivos, específicamente los IECAS, diuréticos y beta bloqueantes. Actúan diferentes mecanismos de acción y su efecto es más bien desfavorable que favorable. El alcohol, en este caso, simplemente para recordar que puede tener un efecto disulfiram con una sustancia, el disulfiram, digo, puede tener un efecto con el alcohol, que es una sustancia que se daba para aquellas personas para evitar que dejen de tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque inhibe al alcohol, ¿sí? Inhibe al alcohol, un metabolito del alcohol. No se forma la oxidación del acetaldehído y eso te causa rubor, dolor de cabeza, hipotensión, palpitaciones, náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces se llama reacción de sulfirán o antabús. Ese generalmente es una sustancia, el disulfiram, utilizado justamente en pacientes que son alcohólicos crónicos. Otros, por ejemplo, en nuestro caso el metronidazol,
también puede causar un efecto en el alcohol porque inhibe también a esa enzima, la aldehído deshidrogenasa, y se forma el acetaldehído, se acumula y causa ese efecto que mencionamos anteriormente. Es uno de los pocos antibióticos, en este caso, que se debe decir al paciente que tener muchísimo cuidado que no ingiera alcohol, porque va a tener todo esto que dijimos, dolor de cabeza, rubor facial, hipotensión, palpitaciones, taquicardia, ¿sí? Si consume metronidazol y alcohol. Entonces, que consuman metronidazol durante 7 días y que no tomen ninguna gota de alcohol. Otro fármaco, acá mencionado, cefamandol, ketoconazol, clorpropamida. ¿Eh? No hace falta que sepan de todo, simplemente para que vayan teniendo una noción más, pero sí recuerden esto, el metronidazol, porque es un fármaco que ustedes pueden prescribir. El metronidazol es un fármaco, un antibiótico que ustedes pueden llegar a prescribir el día de mañana. Y recuerden lo que les dije respecto al alcohol. Y ya vamos terminando, teniendo en cuenta los fármacos que ustedes más prescriben, AINES, corticoides, antimicrobianos y anestésicos locales, que son los más prescritos en odontología y que van a tener en cuenta las interacciones que pueden tener, ya sean ellos, como yo le dije, entre AINES y corticoides o de antimicrobianos en algunas situaciones y también de los anestésicos locales. Y de los AINES simplemente para recordar que puede tener injerencia con la aspirina. La aspirina nosotros llamamos específicamente al ácido acetilsalicílico y que se toma mucho en prevención primaria y prevención secundaria. ¿Para qué? Para evitar el infarto de miocardio, para que el paciente se infarte o para evitar que se vuelva a reinfartar. Entonces, cuando uno le da un ibuprofeno, un diclofenac, cualquiera de esta familia de los AINES, tiene que tener cuidado en las interacciones. Se pueden dar, pero hay que dar después, por ejemplo, de que la aspirina tenga su efecto farmacológico. Se puede dar 1 hora después, 2 horas después, o 8 horas antes de que se consuma de vuelta la aspirina. Se puede programar tranquilamente eso. La aspirina se toma 1 vez por día y el AINE se puede tomar hasta 3 veces por día. Entonces uno tiene que tener en cuenta. Con hipoglucemiantes en paciente que tiene diabetes, no son con todos los hipoglucemiantes de toda la familia, sino con algunos grupos que ya lo vamos a ver. También con los corticoides, como yo le dije, por el hecho de que pueden causar mayor hemorragia digestiva. Con pacientes que están tomando fármacos antitrombóticos, ya sea porque tuvo una lesión a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel un ACV. Entonces hay que tener en cuenta eso y uno le puede mandar el ibuprofeno y no sabe que está tomando un antitrombótico. Y como dijimos anteriormente, con los antihipertensivos, los Mi IECA, hermano, no te los que puedo bajar todavía. Deja de joder. Lo Ah, no, último, estamos terminando. Conclusiones. Entonces, las interacciones pueden ser infinitas y no se sabe de todo. Hay muchas interacciones que no se explican, pero bueno, lo importante es ustedes que sepan de los fármacos que van a prescribir, ¿sí? Lo más importante, porque si no, si quieren leer solamente interacciones, se van a quedar con eso y no van a salir más de ese tema. Importante conocer la farmacocinética y la dinámica de los fármacos que tienen acciones, sobre todo a nivel cardiovascular y sistema nervioso central. Y los que tienen un margen terapéutico estrecho. ¿Qué significa un margen terapéutico estrecho? Significa que las dosis a utilizar entre la dosis mínima y la dosis máxima están muy cerca. Supongamos entre 2 miligramos y 4 miligramos, ¿sí? Y no, otros fármacos tienen una dosis de 2 miligramos hasta 100 miligramos. Entonces, cuando el margen terapéutico es más estrecho, hay que tener más cuidado cuando uno toma varios medicamentos por las interacciones. Muy bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Pregunta más que seguro que hay muchos, pero lo vamos viendo, lo vamos analizando simplemente para que vayan entrando al tema y que vayan viendo que hay muchas cosas por aprender. Así que a mi comisión le espero conocerlos a todos la semana que viene. Y el tema, como dijo hoy la doctora, dijeron bien, de intercambio, bueno, vayan viendo ya eso, a medida que van viendo las comisiones, el horario que les tocó, y por ahí si no pueden porque trabajan o porque tienen hacer otro tipo de actividad, vayan viendo con otro compañero para que lo puedan hacer el intercambio. Entonces, ese día ustedes me llevan la solución, no el problema.
sino la solución. Me dice, doctor, yo hablé con Valeria, hablé con Verónica, hablé con Mayra para cambiar. Perfecto.